Bien, jóvenes, continuamos con este enlace. Les mencionaba de que tenemos este cuadro, esta tabla con los datos, y en la parte inferior están nuestras preguntas que tenemos que realizar y resolverlo, ¿no? Hemos estado analizando qué información tengo en esta tabla, ¿no? Ya sabemos el tipo de trabajador, turno, unidades, y de las preguntas que queremos resolver es el monto, bonificación 1, bonificación 2 y su total. Y también el estado. Entonces, para no estar moviendo así nuestra hoja de cálculo, a veces es conveniente hacer una división, ¿no? Excel te da la posibilidad de dividir tu hoja de cálculo en dos partes, ¿no? Y en una de ellas tenerlo fijo, o sea, sincronizado en un momento, para que puedas tú visualizar la parte superior de la hoja y de repente la parte inferior de los mismos datos de la hoja. Entonces, para hacer esta operación, lo podemos ubicar nosotros, en este caso, para hacer la división exacta, te recomiendo que lo pongas en la primera columna, ¿no? Más o menos a la mitad, ¿no? Aquí entre la fila 9 o fila 10. Bueno, lo dejas ahí, la celda, en A9, por ejemplo, y luego en la ficha vista te ubicas en el botón dividir. Y lo que va a hacer es dividirlo en paneles, ¿no? La parte superior y la parte inferior aparece una línea ploma. ¿Qué significa? Que en esta parte, donde estoy ya en la parte inferior, puedo mover nuestro mouse, la rueda, y voy a poder desplazar hasta mostrar la parte inferior. Ahora, lo que está arriba, en el primer panel, no hay ningún problema. Puedo también hacer ese desplazamiento. ¿Ok? Lo puedo hacer igual. Pero la idea es que en sí esto quede fijo, o sea, quede visible tal como está, y la parte inferior sea el que se mueva, ¿no? Generalmente es así. Ahora, para borrar esto, tienes este mismo botón que es dividir, puedes volver a hacer clic en dividir y desaparece la línea. Bien, ahora, tanto de manera horizontal se puede hacer de manera vertical. Entonces, solamente tendrías que ubicarte en un lugar dentro de la hoja, de repente en el centro de nuestra hoja, que se visualiza en la ventana, y ahí hacer clic en dividir. ¿Sí? Y de esta manera sale como una cruz ploma, ¿cierto? Y está dividido en 4 secciones. Una sección que está aquí, obviamente trabaja en sincronizado. Acá también trabajan en sincronizado. Pero ¿qué pasaría si me encuentro en este lugar de acá, del lado derecho? Y muevo con este barra de desplazamiento hacia la derecha. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el desplazamiento que estamos viendo. Con las barras de desplazamiento vertical o horizontal, ¿no? Ya, si ya no lo necesitas, bueno, hay una manera, vuelves a hacer clic en dividir, o a veces nos ubicamos sobre ella y le damos doble clic y lo desaparecemos. Bien, entonces ya tienes algo para poder mejorar el uso de nuestra hoja. Y aquí, como te decía, nos ubicamos y vamos a dividirlo para que solamente sea horizontal, para bajar un poquito y ver las preguntas. Muy bien, esta pregunta 1, que es el monto, ¿ya? Vamos a trabajarlo en conjunto, ¿ya? Para que todos también entiendan, ¿ya? Dice, será de acuerdo, a ver, lean conmigo, por favor. O sea, la manera de aprender las funciones es meternos a la pregunta, así que lean conmigo ustedes ahí en sus casas, léanlo, dice, será de acuerdo al tipo de trabajador. O sea, el monto va a salir de acuerdo al tipo de trabajador. Si es estable,
bueno, se está refiriendo al trabajador, ¿no? Si es estable, su monto será de 600 soles, ¿no? En caso contrario, si es destajo, su monto será de acuerdo al número de unidades producidas, ¿ya? Y acá hay una información adicional, ¿no? Dice, el precio por unidad será de 3.5, bueno, nuevos soles, por ahí está. Entonces, ¿cómo hallamos este ejercicio? Si acá nos dice que es el monto, tenemos que empezar a utilizar la función. Igual, si abro un paréntesis y escribo la prueba lógica. ¿Qué cosa puedo encontrar en la prueba lógica? En la prueba lógica vamos a poder encontrar los operadores relacionales, ¿ya? Acá te está diciendo, ¿no? Si el número, no, mejor dicho, si el trabajador es estable, entonces yo necesito comparar una celda por el valor de esa celda, ¿ya? Entonces, a ver, voy a hacer una aclaración acá en la prueba lógica. Me parece que es fundamental ampliar un poquito antes de hacer la fórmula acá. Ya había hecho la parte teórica, pero es fundamental mejorar este concepto, ¿ya? A ver, para mejorar este concepto de qué cosa es una prueba lógica. Una prueba lógica va a estar compuesta por a ver, como los indicaba, ¿no? Operadores relacionales, ¿no? Hace una comparación entre los valores, ¿no? Un valor 1 con un operador relacional con un valor 2. ¿Ya? ¿Cómo podemos expresar esto? Nuevamente lo voy a poner por aquí. Bueno, creo que me va a faltar espacio, así que lo voy a poner por abajo, acá, ¿ya? Para que lo podamos distinguir. Entonces, el argumento 1, que es la prueba lógica, está compuesto por un valor 1, un operador relacional y un valor 2. ¿Qué cosa puedo encontrar en un valor 1 y qué operadores relacionales tenemos? ¿Y cómo se pueden relacionar con el valor 2? Bien. Entonces, el valor 1 puede ser un dato. Y ya sabemos que ese dato puede ser un número, ¿no? Ese dato puede ser un número, un texto, una fecha, un valor lógico, ¿cierto? Número, texto, valor lógico. Eso es lo que podemos saber del dato. Puede ser una celda.
puede ser una fórmula, puede ser una función, ¿correcto? Entonces, sea el valor 1 o el valor 2, que también puede ser un dato, como le decía, ¿no? Un dato que contiene números, textos. Los textos van así, voy a corregir esto. Textos, valor lógico. Que va entre comillas. Muy bien. Entonces, esto de aquí, sabemos que es un dato, qué cosa puede representar. Y lo que nos quedaría es entender cómo sea el argumento 1 o el argumento 2, ¿no? Los valores que estamos mostrando. También el valor 2 puede ser una celda, puede ser una fórmula, o puede ser una función, ¿correcto? ¿Cuáles son los operadores relacionales, entonces, para que estos datos que están aquí se comparen, ¿no? Una de las más usadas es el signo igual, ¿ya? El signo igual. También tienes el signo mayor, tienes el signo menor, tienes el signo mayor igual, el signo menor igual. Tienes el signo diferente. Ahí está. Muy bien. Esto usted debe recordar, de repente lo ha visto en el colegio también, ¿no? La parte de lógica, bueno, los que llevamos años, estuvimos en el colegio, nos enseñaban filosofía y lógica, ¿no? Ahora todos esos también están en la parte de matemática, ciencia, también lo incluyen, esos tipos de operadores. Pues bien, lo que va a utilizar en este tipo de funciones, específicamente en la función lógica, va a hacer este análisis. ¿Qué dato va a tener o qué cosa va a tener el valor 1? ¿Qué valor, o mejor dicho, qué operador relacional va a tener? ¿Y qué dato o valor va a tener en el valor 2? Ojo, todo esto conforma el argumento 1, ¿ya? Todo esto es el argumento 1. Entonces, teniendo ya, conociendo esta estructura, ¿no? Usted puede comparar un dato, o sea, un número con una celda, un texto con una celda, o con una fórmula comparado con un resultado, que puede ser un número, ¿sí? Una celda puede compararlo con una fórmula. Una función comparado con otra función. No puede ser que ese resultado sea mayor, igual, menor, con cualquiera de estos operadores relacionales, ¿ya? Entonces, conocedor ya de este argumento 1 para la función sí, nos vamos a hacerlo, en este caso, el resultado ya del monto. Como lo hemos leído, ya sabemos que se le va a asignar 600 soles si el trabajador es estable. Entonces, ¿cómo sé que ese trabajador es estable? Si comparamos haciendo el uso de la función sí. Justamente esta función es utilizada cuando hay que comparar, cuando quiero que los valores sean iguales, mayores, menores, diferentes. Allí, cuando tengas ese tipo de preguntas,
necesariamente tienes que utilizar la función sí. ¿No? Entonces, veamos. La función sí sería, ¿no? En la construcción de la prueba lógica es el tipo, en este caso la celda B5, me dice, ¿no? Si es estable, su monto será 600. Entonces, en la celda B5 puedo igualarlo por, entre comillas, la palabra estable. ¿Ve? Ahí está, por ejemplo. Ahí está la prueba lógica. Si la celda B5, que contiene la palabra estable, justamente es ese valor, es estable. Si es verdadero, entonces va a un punto y coma y le ponemos el valor de 600. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué puede haber en otro argumento? Ya hemos dicho un dato. Y en este caso el dato es un número. Punto y coma. Ya viene la parte del valor falso. El valor falso, según lo que nos está indicando, sería que el trabajador no es estable, sino que estaría con el tipo destajo. Y si es destajo, entonces será de acuerdo al número de producidas. ¿En qué celda está el número de producidas? Está en la celda D5. Ya, está la fórmula. Hasta ahí estamos yendo bien, ¿no? Porque ya hemos identificado la celda de las unidades. Pero acá nos dice, ¿no? El precio por unidad será de 3.9 soles. Entonces, tengo que multiplicarlo porque ha producido 190 unidades, ¿cierto? ¿Cuánto equivale esas 109 unidades? Equivale a la multiplicación por el tipo de cambios. En este caso es 3.5. ¿No? Ahora, cuando usted tipea el punto, lo hace de la zona numérica de su teclado. Por eso que a mí el decimal me está saliendo con comas. Bueno, ahí ya está completa toda, toda la expresión para la función lógica sí. Está la prueba lógica, está el valor de verdadero y está el valor de falso. Lo único que falta es cerrar paréntesis y presionar Enter. ¿Ok? Bueno, debe salir 600 porque el tipo es estable. Ahora, basta con que usted halle las funciones o fórmulas en la primera fila de la tabla, ¿no? Donde están los datos, ¿no? Para que luego usted lo pueda copiar a las demás, ¿no? Entonces, pensando eso, se puede hacer un clic y arrastre y ya tienes la solución para todos los trabajadores, ¿no? Profesor, tengo una pregunta. ¿De dónde Sí. salía el D5? Ya, el D5 viene de las unidades producidas. Acá Ah, está. ya, profesor. Sí, O sea, muy esa bien. fórmula tengo que aplicar, lo arrastro, me sale Ajá. todo ya las respuestas, ¿no? Sí, sí. A ver, Ya. esperamos que lo hagan, por favor. Lo están haciendo. A ver si tienen alguna pregunta por el chat. Pueden decirlo. Bien, entonces es importante, acá está la fórmula nuevamente, lo voy a poner aquí. ¿Ya? La función lógica sí está compuesta por 3 argumentos. Ya hemos hecho la prueba lógica que es la comparación, ¿no? B5 igual por estable. El valor de verdad es los 600 soles porque está cumpliendo lo que estoy preguntando. Y en caso contrario ya es una fórmula, ¿no? Y esa fórmula inclusive tiene sus valores de celda, ¿no? Con operadores aritméticos, ¿sí? Bien, así se construyen las funciones lógicas. Cuando usted quiere trabajar con esta función lógica, serían con esos argumentos. Bien, vamos a continuar con la otra función. Lógica. Profesor, un momentito. Nos ha pedido que realice la acción eso, ¿no? Por ¿Cómo favor, va? denos un... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Terminó o le falta todavía? No, sí, me falta todavía. Ya, a ver, complételo para poderlo comparar.
Ya, profesor. Mientras tanto, a ver si los demás compañeros van leyendo la unificación 1. A ver, intentemos de hacerlo, ¿no? Será de acuerdo al tipo de trabajador. Nuevamente pregunta, ¿no? Si es estable, entonces hasta ahí la condición, ¿no? La condición es parecida a la que hemos hecho, ¿no? Si es estable, y luego viene la condición de verdadero. Tendrías que colocar 2% del monto. ¿El monto dónde está? Está en la celda que hemos hallado recién, la celda E5. Entonces, ese porcentaje se multiplica por el monto. Y si fuera falso, entonces tendríamos que multiplicar 0,5 del monto, ¿no? Entonces, hay que leer la Profesor, pregunta. ¿Cómo va? ¿Terminamos? Un ratito, una vez que hago la fórmula ya, Presionamos Enter. aprieto Enter y Sí. después lo arrastro, ¿no? Después lo copiamos, sí, después lo arrastras. Ubícate en el ángulo inferior derecho, donde aparece ese puntito o ese cuadradito verde, y Sí. te va a aparecer una cruz negra. Ahí Sí. es donde tú lo arrastras. Ya. Recién ahí Ya, sale. Bien, ahora sí, a ver si analizamos nuevamente la función en lógica para la bonificación 1. Escribe el signo igual, empieza con el signo sí, nuestra función lógica sí, y la prueba lógica sería, ¿no? Nuevamente, si B5 es igual, entre comillas, estable. Si es verdadero, entonces será el 2% del monto. Escribimos 2% del monto. Cuando se refiere a una multiplicación, vas a encontrar la palabra del, ¿no? Del, entonces significa que vas a multiplicar 2% del monto. ¿Ok? Esa es una forma de entenderlo, ¿ya? Entonces, el monto, ¿dónde está? Hemos dicho que está en la celda E5, que lo acabamos de hallar, E5. Hasta ahí nada más, mira. Si es verdadero, 2% por el asterisco E5. En caso contrario, punto y coma, 0,5% por el monto, que es E5. Y eso es todo, ¿ya? También es importante entender los enunciados, ¿no? Hay palabras que son muy comunes que tenemos que entenderlo por una acción, sea multiplicación, sea una resta, ¿no? También hay palabras que en el transcurso de nuestra vida lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Bueno, ahí va. Nos ha salido 12. Bien, lo hemos copiado. Ahí está. Entonces, de los 600, le estamos sacando el 2%. Y eso es. 12 es el 2% de 600. Ok, entonces ya salió para los demás la unificación 1. Ahora, ¿cómo hacemos la unificación 2? La unificación 2 dice, será de acuerdo al turno. Entonces tengo el turno 1 y el turno 2. Si el turno es 2, tendrá una unificación de 20 soles. Y si el turno es 1, tendrá 10 nuevos soles. Bueno, entonces, ¿cómo hago acá? Igual, y lo que tengo que preguntar ya no es por el tipo de trabajador, sino por el turno. A ver si me ayudan, a ver. ¿En qué celda está? ¿En qué celda se encuentra
el turno del primer trabajador? A ver, jóvenes. C2. Está en la columna C, pero Sí. ¿en qué fila? ¿Qué me piden? Ya, lo que quiero es saber en qué celda está Ya. el turno del primer trabajador. Del estable. Sí, el del primer trabajador Ya, es el estable. 5. Ya, muy bien, está en C5. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar por el turno. Escribimos igual si, paréntesis, C5 es igual a 2, ¿no? Estamos acá con la pregunta, ¿no? Turno 2. Si eso es verdadero, punto y coma, tendrá una bonificación de 20. Entonces pongo acá 20. Ahora, a continuación hay un condicional, ¿no? También, o una acción que tenemos que decir, ¿no? Y si es del turno 1, tendrá 10 soles. Entonces, pregunto yo, para todos, a ver, ¿cuántos turnos hay en esta empresa? A ver, participe. Hay turno ¿Cuántos 1 turnos y hay? turno 2, ¿no? El turno 1, exacto, el turno 1 y el turno 2. Solamente hay 2 turnos. Hay dos Sí. turnos. Entonces, si preguntamos por el turno 1, o mejor dicho acá, ¿no? Preguntamos por el turno 2, se supone que si no es del turno 2, es del turno 1. ¿Cierto o no? A ver, de nuevo. Claro. Entendámoslo así, ¿no? Solamente hay 2 turnos en esta empresa. Si yo estoy preguntando por el turno 2, si es verdadero, va a haber un valor, ¿cierto? Pero si no es del turno 2, ¿de qué turno sería? 1. Sería del turno 1. Exacto. Entonces, bajo ese criterio que ya lo hemos entendido nosotros, acá estoy preguntando, ¿no? ¿C5 es igual a 2? Sí, entonces será 20 soles. En caso contrario, ya no es necesario preguntar por C1. De frente puedo escribir el valor de 10 y cierro paréntesis. ¿Ya? Ya no necesito preguntar otra vez. Y me salió 20, porque es del turno 2. Y si lo copio, ya me está saliendo 10, porque es del turno 1, 22 y así. Ya, a ver, yo entiendo de que de repente, a ver, es probable de que uno dice, pero profesor, ¿y cómo sería si es que no lo hacemos de esa manera? No intuimos, no analizamos, no lo pensé de esa manera, o sea, porque he tenido que hacer un razonamiento previo, ¿no? Saber cuántos hay, porque probablemente por ahí me haga un tercer turno, profesor. ¿Qué pasaría si que en vez de ponerle 2, ahí le pongo 3? Entonces ya ese es un problema, porque aunque a 3 no está definido no le han dado ninguna bonificación, entonces a ese trabajador del turno 3 también mínimo recibiría 10 soles. ¿Por qué? Porque no es del turno 2, ¿correcto? Repito acá, mira. ¿Qué pasaría si he creado aquí ahora sí, el turno 3? ¿Cuánto va a recibir? No debe recibir nada, ¿cierto? Pero está recibiendo 10 soles. ¿Ok? Entonces, profesor, pero entonces,
¿qué es lo que tengo que hacer si es que hay esas acciones? Entonces ahí lo que debo hacer es otra función. Y a estas funciones se le conoce las funciones anidadas. Si usted recuerda, hemos visto que una función puede contener a su vez otra función. Entonces, haríamos de la siguiente manera, ¿ya? Hasta acá nada más. Si ya pregunté por la función 2, perdón, por el valor de turno 2, ahora pregunto por el turno 1. Entonces, estaría agregando otra función sí, ¿correcto? Si C5 es igual a 1. Si es verdad, 10. Bueno, y aquí viene algo que tenemos que agregar un valor en este último argumento, ¿no? Este es el valor de falso de esta pregunta si C5 es igual a 1. Mire, desde el comienzo ha estado construyéndose, ¿no? Preguntando si C5 es 2, 20. Si C5 es 1, 10. Pero si no es ninguno, si no es 2 ni 1, entonces tiene que ser 0. O sea, no se le va a dar ningún tipo de bonificación. Entonces tengo que poner el valor de 0. Cierro paréntesis. ¿Y qué significa este cerrar paréntesis? Significa que todo esto de aquí, todo esto de acá, ¿qué cosa es? Es el valor de falsedad de este sí. Porque acá el 20 es el valor de verdadero y acá está la prueba lógica. Mira cómo se marcan los de color negrito, ¿no? Prueba lógica, valor de verdad, y esto es el valor, y todo esto, mejor dicho, es el valor de falso, del primer sí. Y bien, dentro de este valor falso se ha utilizado una función sí, que contiene a su vez una prueba lógica, contiene un valor de verdadero y contiene un valor de falso. Entonces, primero va a evaluar esto ya de manera interna para saber si es 10 o 0, ¿no? Bueno, ¿qué me falta acá? ¿Qué es lo único que me falta aquí? Es cerrar el paréntesis del primer sí. Observa cómo se cambia de color el negrito. Este es el sí principal. Y este es el anidado, el que está en su interior. Y luego presionamos Enter. Eso no cambia nada. Claro, no cambia nada porque sí podría ser lo mismo. Pero ¿qué pasaría si yo cambio a valor de 3? Ya no me sale 10, me sale 0. ¿Qué pasaría si, profesor, le pongo un valor de 5? Igual me va a salir 0. O sea, cualquier número, con excepción de 1, que debe salir 10, o 2, me debe salir 20. ¿Ya? Entonces estamos viendo acá, con este pequeño ejemplo, este simple ejemplo, de que hay funciones lógicas que pueden funcionar dentro de otras funciones. A este tipo de función, o a esta forma de construir las funciones, se le conoce como funciones anidadas. Muy bien, entonces, si entendiste del anterior, por el previo análisis que hemos hecho nosotros, de que solamente hay 2 turnos, bueno, está válido la respuesta, funciona, lo estás viendo, solo que está limitado cuando se cambian o se agregan turnos. Ahí sí cambia la figura, porque no me va a salir lo que debe realizarse, ¿no? Solamente si estamos haciendo los cambios al turno 2 y turno 1. No hay un tercer turno. Por lo tanto, lo voy a copiar este que está más riguroso y lo copio.
Vayamos entonces ahora a hallar el total. ¿Qué tal el total? Bueno, aunque no dice acá el total, pero es muy fácil de hacerlo, ¿no? ¿Cuánto se le va a pagar? Igual, tengo que sumar el monto, más la bonificación 1, más la bonificación 2, y lo copio. Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta ahora? Hallar el estado. Bien, aquí nos está indicando, ¿no? Si las unidades producidas superan a las 2000 unidades. Acá vamos a corregir. Si las unidades producidas superan las 2000 unidades, se mostrará el mensaje alta producción. ¿Correcto? Si las unidades producidas superan a las 2000 unidades, se mostrará el aprendizaje alta producción. ¿Cómo es que sería esto? A ver, por acá. Nosotros anteriormente utilizamos una función de suma, ¿te acuerdas? Hicimos esta función de suma, ¿correcto? Donde seleccionábamos un conjunto de celdas y nos obtenía la suma. ¿Te acuerdas? Eso lo vimos en la sesión anterior de fórmulas básicas. Entonces, esa función, ¿no? ¿Te das cuenta? La función suma, en su interior tiene el argumento de un rango de celdas. Entonces, ese resultado es lo que yo necesito, porque tengo que sumar todo lo que se ha producido ese año, en esta empresa. Entonces, pero tengo que hacer una comparación. Si, voy a poner acá suma, las unidades producidas, me están diciendo. Yo tengo que sumar todo esto está acá. Entonces, estoy preguntando si la suma de D5 a D15 es mayor. ¿Por qué? Porque nos dicen superan. O sea, tengo que poner mayor a 2000 unidades. Punto y coma. Mire, analice esto. Estamos encontrando de que acá hay una función y esta función se está comparando, signo mayor, con un número. ¿Ya? Acuérdate de eso que vimos en la teoría. ¿Sí? El valor 1, que puede ser una función, acá está, se está comparando con un dato, que puede ser un número en este caso. ¿Sí? Entonces, conociendo esto, se te va a hacer más fácil construir tus preguntas, tus funciones. Mira, entonces todo esto que ves acá es la prueba lógica recién. ¿Qué va a suceder cuando sea verdadero? Según nuestro enunciado, ¿qué tiene que pasar?